Los estudios de los estratos, la formación de las capas de roca y sedimentos, le han permitido comprender a los naturalistas que la Tierra podría haber pasado por numerosos cambios durante su existencia. Estas capas a menudo contienen restos fosilizados de criaturas desconocidas, lo que conduce a una interpretación de una serie de organismos que se sucedieron entre una capa a la siguiente. En el siglo VI a.C., Genófanes interpretaba las capas de fósiles exactamente de esta manera. Pero no fue sino en el siglo XVIII con Nicolás Steno, uno de los primeros naturalistas occidentales en apreciar la conexión existente entre los restos fósiles y los estratos. Basado en sus observaciones, formuló importantes conceptos estratigráficos, como la ley de la superposición y el principio de horizontalidad original que veremos en clases posteriores. Hacia 1790, William Smith formuló la hipótesis que si dos capas de roca ubicadas en sitios muy disímiles contenían fósiles similares, entonces era muy factible que las capas provenieran de la misma época. Posteriormente, un sobrino y discípulo de William Smith, llamado John Phillips, calculó utilizando ese tipo de técnicas que la edad de la Tierra era de unos 96 millones de años. A mediados del siglo XVIII, Mikhail Lomonosov, considerado el fundador de la ciencia rusa, sugirió que la Tierra había sido formada de forma independiente del resto del universo, varios cientos de miles de años antes. Las ideas de Lomonosov eran principalmente de naturaleza especulativa, pero en 1779 el Comte du Buffon, francés, trató de calcular la edad de la Tierra realizando un experimento. Creó un globo de dimensiones reducidas que se asemejaba por su composición a la Tierra y luego midió su ritmo de enfriamiento. Como resultado, estimó que la Tierra tendría unos 75.000 años de edad. Otros naturalistas utilizaron hipótesis para construir una historia de la Tierra, aunque sus secuencias temporales eran inexactas, ya que no conocían cuánto tiempo había tomado la formación de los distintos estratos. En 1830, el geólogo Charles Lyell, basado en algunas ideas formuladas previamente por James Hutton, popularizó el concepto de que las características de la Tierra están en cambio perpetuo, a través de procesos de erosión y reforma continua, y que el ritmo de cambio era aproximadamente constante. Esta idea era radicalmente distinta al concepto tradicional, que consideraba a la historia de la Tierra como algo estático, con los cambios solo ocurriendo en forma intermitente mediante catástrofes naturales. Numerosos naturalistas fueron influenciados por las ideas de Lyell, convirtiéndose en uniformistas, que creían que el cambio era continuo y ocurría en una forma uniforme y a velocidad constante. En su introducción a la historia de los minerales en 1774, el Comte de Buffon calculó la edad de la Tierra en al menos 180.000 años. A pesar de que hoy resulta una cifra extraordinariamente pequeña, en su época se alejaba ya considerablemente del cálculo del arzobispo Ussher a comienzos del siglo XVII a partir del relato bíblico. En 1862, el físico de Glasgow William Thomson, posteriormente conocido como Lord Kelvin, publicó cálculos que estimaban la edad de la Tierra en una banda entre 24 millones de años y 400 millones de años. Lord Kelvin supuso que la Tierra se habría formado como una bola de roca fundida y calculó el tiempo que demoró el proceso de enfriamiento hasta las temperaturas actuales. Los geólogos tenían dificultades para aceptar que la Tierra fuera tan joven. Los biólogos podían aceptar que la Tierra pudiera tener una edad finita, pero aún 100 millones de años parecía un número demasiado pequeño para ser plausible. Charles Darwin, que había estudiado los trabajos de Lyell, había propuesto en su teoría de la evolución de los organismos mediante la selección natural un proceso que se basa en la combinación de modificaciones hereditarias aleatorias y donde para que sea posible una selección acumulativa se requieren de grandes periodos de tiempo. Por ello, aún 400 millones de años no parecía ser un lapso suficiente. En una disertación que Thomas H. Huxley, un gran defensor de Darwin, realizó en 1869, atacó los cálculos de Thomson, indicando que si bien parecían consistentes y precisos, los mismos estaban basados en un conjunto de suposiciones erróneas. En 1856, el físico alemán Hermann von Helmholtz y en 1892, el astrónomo canadiense Simon Newcomb presentaron sus propios cálculos de 22 y 18 millones de años respectivamente. Cada uno de ellos, en forma independiente, había calculado el tiempo que le habría llevado al Sol evolucionar hasta su diámetro e intensidad actual, a partir de la nebulosa de gas y polvo de la cual se formó. Estos valores eran consistentes con los cálculos de Thomson. Sin embargo, ellos solo supusieron que el Sol brillaba como consecuencia del calor generado por su contracción gravitacional. En aquella época, el proceso de fusión nuclear era aún desconocido para la ciencia. Otros científicos también apoyaron las estimaciones de Thomson.
El astrónomo de la Universidad de Cambridge, George H. Darwin, hijo de Charles Darwin, propuso que la Tierra y la Luna se habían separado al comienzo de su existencia cuando aún eran masas líquidas. Él, basándose en cálculos usando modelos de fricción mareomotriz, calculó cuánto tiempo le tomó a la Tierra desarrollar el día de 24 horas de duración. Se estima que hace 4.000 millones de años la Tierra rotaba cada 6 horas. Obtuvo una estimación de 56 millones de años que apoyaban los valores de Thomson. En 1899 y 1900, John Joly de la Universidad de Dublín calculó el ritmo al cual los océanos habrían acumulado sal mediante procesos de erosión y determinó que los océanos tendrían una edad de unos 80 a 100 millones de años. Pero el paso decisivo para el cálculo de la edad de la Tierra fue el fechado radiométrico. Las rocas minerales naturalmente contienen ciertos elementos que por el proceso de decaimiento radioactivo de isótopos contenidos en la roca y hacer que aparezcan en su estructura elementos que no estaban inicialmente. Mediante la medición de la concentración del producto estable de estos decaimientos, sumado al conocimiento de la vida media y la concentración inicial del elemento que decae, se puede determinar la edad de una roca. En 1898, Marie Curie descubrió el fenómeno de la radioactividad, en el cual los átomos inestables pierden energía o se desintegran, emitiendo radiación en forma de partículas u ondas electromagnéticas. En 1904, el físico Ernest Rutherford demostró que este proceso de desintegración podía actuar como un reloj para fechar rocas antiguas. Por aquel entonces, Arthur Holmes, que vivió entre 1890 y 1964, finalizaba su carrera en geología en el Imperial College de Ciencias de Londres, donde desarrolló la técnica de datado de rocas usando el método de uranio-plomo. Aplicando esta técnica a las rocas más antiguas conocidas, Holmes propuso que la edad de la Tierra era de al menos 1.600 millones de años. Por lo que el método más seguro para obtener la edad de una roca se basa en la observación de que el periodo de desintegración de un elemento radioactivo es constante. Los primeros métodos utilizaban minerales de uranio y torio como materiales de referencia y evidenciaban que el tiempo geológico total era de por lo menos 2.000 millones de años. El conocimiento de los procesos radioactivos, desarrollados a partir de 1939, ha dado como resultado la existencia de refinadas técnicas de datación radioactiva, que hoy en día son procesos de rutina. El principio básico que preside todos los métodos es que un elemento radioactivo padre pasa a ser un elemento hijo estable en una proporción constante. El periodo de desintegración, lambda, constante radioactiva, es una fracción del número de átomos iniciales del elemento padre que se desintegran en unidad de tiempo. Una forma similar de expresar el fenómeno es la que se denomina periodo de vida media, T, que es el periodo de tiempo necesario para que la mitad de los átomos del elemento padre se desintegren. La relación entre T y lambda es la siguiente. T es igual a 0.693 partido por lambda. Para poder utilizar un elemento radioactivo para datación es esencial conocer T o lambda con exactitud. Si conociendo esta constante se hace el análisis químico de los elementos padre e hijo, se puede medir el periodo de tiempo transcurrido. Para minimizar fuentes de error, es necesario utilizar minerales que contengan solo pequeñas proporciones de elementos padre o hijo, y por lo tanto, ha sido necesario inventar técnicas analíticas de la máxima sensibilidad y precisión. Debe tenerse en cuenta que la desintegración de padre e hijo puede tener lugar en una o varias etapas. Se pueden cometer graves errores si se introduce o quita un elemento padre, intermedio o hijo en cualquier etapa. La presencia inicial de elementos hijos de origen no radioactivo puede dar lugar a resultados erróneos. En realidad, las dataciones más precisas son las que se obtienen a partir de rocas ígneas, principalmente porque el momento de cristalización de mineral es un punto de partida muy definido. Sin embargo, es difícil relacionar edades extraídas de rocas ígneas intrusivas a una escala estratigráfica. Estos métodos también pueden aplicarse a rocas metamórficas que en general dan una edad del último suceso metamórfico ocurrido. Los intentos de datar los minerales autígenos en sedimentos, por ejemplo la glauconita, han dado en alguna manera resultados inconsistentes, excepto bajo condiciones muy favorables. Los sistemas radioactivos más importantes que se utilizan actualmente con este fin son los siguientes. El método de uranio-plomo. Se pueden utilizar los isótopos del uranio, uranio 238, dando plomo 206 y uranio 235, dando plomo 207. La vida media de estos procesos es de 4.498 y 713 millones de años respectivamente. Al principio se utilizó la acumulación de helio para medir el tiempo, pero esto fracasó debido a la facilidad con la que el helio escapa de la roca.
Actualmente el zircón, que generalmente contiene pequeñas trazas de uranio, es el mineral preferido para esta determinación, ya que la cantidad de plomo original es muy baja y el mineral es muy resistente, previniendo la lixiviación del uranio. Otro método es el torio-plomo. Torio 232 da plomo 208, su vida media es de 13.900 millones de años. Por una u otra razón, este método da resultados dispares, por lo que nunca se consideran definitivos. Método potasio-argón. Tenemos que un porcentaje del potasio 40 da argón 40 y el resto del porcentaje da calcio 40. Las vidas medias de estos dos procesos son 11.850 millones de años y 1.470 millones de años respectivamente. Desgraciadamente, el sistema potasio 40, calcio 40 es difícil de utilizar debido a la abundancia en condiciones normales de calcio no radioactivo. Sorprendentemente, el sistema potasio 40, argón 40 da buenos resultados. A pesar de que el argón es un gas y pueda pensar que se escapa fácilmente, si se eligen cuidadosamente los materiales a estudiar, los resultados suelen ser buenos. Empleando técnicas muy refinadas, es posible utilizar minerales que solo contengan pequeñas cantidades de potasio. Otro método es el rubidio-estroncio. Rubidio 87 da estroncio 87. Su vida media es de aproximadamente 50.000 millones de años. Debido a esta vida media tan grande, se utiliza principalmente el método para rocas precámbricas, aunque también se ha utilizado para algunas paleozoicas. Es un método particularmente valioso para rocas metamórficas. Como el rubidio y el estroncio son elementos poco abundantes, la contaminación con estroncio primario o con pérdida de rubidio o estroncio del sistema es bastante difícil que ocurra y hace que el método sea bastante consistente. Por último tenemos el carbono 14. El nitrógeno 14 en la atmósfera se convierte en carbono 14 como resultado de reacciones de los rayos cósmicos. El carbono 14 es radioactivo y su vida media es de 5.570 años, degenerando de nuevo en nitrógeno 14. Esta vida media tan corta hace el sistema especialmente útil para datar materiales relativamente recientes, hasta 70.000 años. Todos los organismos toman carbono 14 y se puede demostrar que se mantiene un nivel constante de este isótopo en todos los seres vivos. Con la muerte, la toma de carbono 14 concluye y su proporción desciende en una razón constante. Conociendo la concentración inicial, la proporción actual y la constante de desintegración, se puede obtener una edad correcta, con un error del 5%. La combustión de hidrocarburos fósiles que no contienen carbono 14 ha diluido el contenido actual de carbono 14 en la atmósfera. Por otro lado, las explosiones nucleares han aumentado ligeramente la concentración. El resultado es que las plantas actuales contienen ligeramente menos carbono 14 que las de hace un siglo. Debería de tenerse en cuenta que las edades obtenidas por diferentes métodos de un mismo material presentan generalmente alguna discrepancia.